Estamos en un momento así como esa imagen, donde pareciera que va a suceder algo maravilloso. Y va a suceder algo maravilloso en nuestra nación. Yo no le estoy hablando de política, le estoy hablando del reino de Dios. Le estoy hablando de lo que viene para todo aquel que esté aferrado y que conozca el misterio del reino de Dios. Quiero invitarle para que me acompañe en oración. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él el que venga a guiarnos a este momento tan trascendental. Amado Padre, gracias. Gracias, bendito Rey, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu poderoso, el cual se viene a cumplir tu promesa, Señor, que dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Dígalo: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Y créeme, mi amado hermano, que está sobre nosotros. Y por eso, Señor, te damos gracias. Porque si tú eres nuestra cobertura, Señor, no importa dónde andemos caminando, Señor, porque se cumple lo que dice tu palabra, que un pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y nosotros, Señor, moramos en esa luz, mi Dios, a través de la guianza de tu Espíritu poderoso y a través de la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo vengo a ministrar paz al espíritu de mis hermanos en esta hora, Señor, y vengo a declarar que tu paz, Señor, nos prepara para que la semilla de tu palabra quede impregnada en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿cuántos tienen incertidumbre el día de hoy? ¿Nadie tiene incertidumbre? ¿Todos lo saben? Entonces. Bueno, para Guatemala es un día trascendental y yo sí les quiero decir que hay mucha incertidumbre en nuestra nación, aunque nos hagamos los machines aquí. Hay mucha incertidumbre, mis amados hermanos, porque se desconoce qué es lo que va a pasar, se desconoce en dónde estamos, se desconoce, mis amados hermanos, quiénes somos, y cuando se desconocen esas cosas, entonces hay razón para estar en incertidumbre. Pero los que tenemos la certeza de dónde estamos, de quiénes somos y qué es lo que va a pasar, debemos de estar confiados, porque el Señor empezó una buena obra en nosotros y Él mismo la terminará. Así dice su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, a lo que la palabra del Señor nos dice en relación a el tipo de predicación que nuestro Señor Jesucristo realizó, cuando Él comenzó a predicar, Él empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros podemos ver en Mateo 4:17, mis amados hermanos, que muchas personas no entendieron su mensaje. Y fíjese que hoy, como a las 3 de la mañana, 3:30, estaba a punto de cambiar el mensaje, porque me recuerdo que hace como, si más, un mes, la pastora estuvo hablando acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy desde otra perspectiva, pero estaba hablando exactamente del mismo punto. Pero el Señor me decía: esto es lo que quiero. Y cuando el Señor dio la palabra el día de hoy, dije: oh, bueno, Señor, no cabe duda que eres tú el que habla al pueblo y no somos los humanos. Y entonces, mis amados hermanos, muchas personas no comprendieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y esto sigue siendo una realidad del día de hoy dentro de la iglesia, tristemente. La gente piensa que el reino es la iglesia, y la iglesia, le tengo una mala noticia, no es el reino. La iglesia es un medio por el cual podemos conocer el reino y por medio del cual podemos acercarnos al reino.
Yo lo bendigo a usted porque hace su esfuerzo de venir acá. Pero el hecho de que usted tenga, el ministerio tiene 30 y ¿cuántos años? 31 años, 32 años. Ya me estoy quitando años. Tiene 32 años. Y el hecho de que hayamos venido durante los 32 años, mis amados hermanos, no nos asegura entrar al reino de los cielos. Lo que nos asegura entrar al reino de los cielos es comprender el mensaje de Cristo Jesús. ¿Y cuántos quieren abrir su espíritu para que el día de hoy podamos comprender el mensaje de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Cuando Cristo Jesús anunció, mis amados hermanos, el reino que ya estaba en medio de ellos, menos lo entendieron. Porque decir, ahí viene cerca, como quien dice, ay, bueno, tal vez a la vuelta viene la camioneta y ya va a aparecer, se queda uno con la expectativa de que aparezca algo. Pero cuando el Señor Jesucristo les dice, el reino de los cielos está en medio de vosotros, menos el grupo de incomprensibles de lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, creció. Y ese es un vacío existencial que padece la iglesia el día de hoy. Bueno, el reino está aquí, pero ¿y mi situación? El reino está aquí, pero lo que está pasando en nuestra nación, ¿cómo va a ser eso lo que va a pasar? Y entonces, ¿dónde está el reino? La respuesta, mis amados hermanos, es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El reino está en medio de nosotros. Y yo no sé si usted ha hecho algún evento, alguna piñata, alguna celebración de cumpleaños, alguna reunión, y usted hace invitaciones para que lleguen las personas que le caen mal. ¿O no? ¿A quiénes invita usted? A los que caen bien. O sea que cuando usted no lo invitan es porque usted le cae mal. No. Usted invita a las personas con las que va a pasar un momento agradable. Sí, con las que hay una relación maravillosa. Y cuando el Señor dice que el reino de los cielos está en medio de nosotros, mis amados hermanos, es porque Él está acá. Pero ¿qué pasa cuando usted hace una reunión, invitó a los que usted quería y de repente le aparece alguien que usted no quería? ¿Qué pasa? No, sí, mi esposa está muy de etiqueta el día de hoy. Se pasa adelante, aunque no haya invitación. Claro, entra, pero como que todos hacen una cara que, ya vino. Sí. Pero ¿qué pasa si es una persona agradable de la que usted no se recordó y casualmente llegó en esa oportunidad? ¡Hala, qué alegre viniste! ¿Por qué estoy hablando de esto, mis amados hermanos? Porque cuando el Señor Jesucristo llega a un lugar, el ambiente no puede ser el mismo. Las cosas cambian por completo. Y si el Señor dijo que el reino de los cielos está en medio de nosotros, es porque Él va a cambiar todo aquello cuanto el hombre ni siquiera se puede imaginar que puede cambiarse. Estamos en una situación política de incertidumbre, eso no lo podemos ocultar. Pero como nosotros no vivimos de política, sino que vivimos de lo que el reino nos imponga, yo le digo algo. Si el Señor está en medio de nosotros, y no me estoy refiriendo solo aquí en la iglesia, si el Señor está en medio de tu vida, si el Señor está en medio de tu hogar, si el Señor está en medio de tu trabajo, si el Señor está en medio de tu barrio, nada malo te puede pasar. Amén. ¿Lo puedes creer? Sí, amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué la gente no entendía que el reino estaba ya en medio de nosotros? O en medio de ese momento circunstancial. La razón es sencilla. Él habló deliberadamente, mis amados hermanos, de una forma en que quedaran ocultos ciertos aspectos fundamentales a la verdad o del reino de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para poder entender
en los misterios del reino se tienen que cumplir ciertos requisitos. Miren, mis amados hermanos, aunque muchos se agalopaban donde estaba el Señor, yo me imagino, hace muchos años vino, me recuerdo yo, el Papa a Guatemala, hace muchos años. Sí. Y me recuerdo que la gente por donde iba pasando corría, hacía una multitud, se agalopaba. Imagínense cuando Cristo Jesús se corría la voz, está allá. Y la gente tenía necesidades, habían enfermos, habían hambrientos, habían casos irresolvibles. ¿Qué hacía la gente? Se dirigía hacia ese lugar. Querían escuchar su voz, mas sin embargo no escuchaban o no entendían el mensaje que Cristo Jesús estaba desarrollando. ¿Por qué pasaba eso? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, porque el estilo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era con autoridad, era diferente al que daban los escribas y los fariseos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mi amado hermano. El día de hoy no es un mensaje en el que vamos a hablar del reino de las tinieblas, aunque es ineludible si se habla del reino de Dios, dejar de hablar del reino de las tinieblas. Pero hoy quiero centrarme, mi amado hermano, en hablar del reino, del misterio del reino de Dios. Para que nosotros, mis amados hermanos, podamos salir del grupo de que ignoramos muchas cosas, siendo yo el primero, con el objeto de que nosotros hoy podamos conocer el misterio del reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En Mateo 7:29 habla, mis amados hermanos, de cómo el Señor Jesucristo hablaba con autoridad. ¿Y eso qué fue lo que hizo? Provocó que muchos acudieran a Él. ¿Para qué? Para ser sanados de enfermedades físicas, espirituales. Otros vinieron en busca de milagros, otros vinieron a buscar alimento, provisión, tantas cosas que estaban pasando, mis amados hermanos. Pero la mayoría de ellos, mis amados hermanos, como decíamos, no entendieron el mensaje de lo que Él estaba diciendo. Esto, mis amados hermanos, generó o dejó entrever que existía un misterio. Y ese misterio no se puede conocer, no se puede entender en la forma humana, en la forma del alma, a través de emociones. Y ese es un problema que está viviendo la iglesia el día de hoy, que quieren entender verdades, misterios espirituales en una forma almática. Y tiene que ser discernido en forma espiritual. La palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, que el mensaje de Cristo Jesús era a través de parábolas. Y cuando hablamos de parábolas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, un alumno destacado aquí que me diga qué es una parábola, que no sea la pastora. Por favor. ¿Un mensaje? Ajá. Ajá. Correcto, muchas gracias. Pero en sí, una parábola es un relato por medio del cual se ilustra un principio, una verdad espiritual, tomando como referencia una ilustración material, algo que la gente pueda entender materialmente hablando. Pero miren, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos en Marcos capítulo 4, verso 11, de acuerdo a la versión de la Biblia, el oso, dice que le dice a sus discípulos, tal como decía mi estimado hermano, y les dijo, a vosotros es dado o es otorgado saber que el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, con el objeto de ¿qué? De que quedaran esos vacíos. Pero esos vacíos no quedaban solo por quedar, sino simple y sencillamente porque necesitaba cumplirse con una serie de situaciones. ¿Qué situaciones? Fíjese, mi amado hermano, que todo ministerio de Dios, no dije misterio, todo ministerio de Dios efectivo
debe cumplir con dos propósitos fundamentales para poder entender los misterios del reino. El primero es establecer, obviamente, el reino de Dios. Pero ¿cómo se puede establecer el reino de Dios si no se conocen los misterios del reino de Dios? Para ello es necesario que a través del Espíritu Santo nosotros podamos, mis amados hermanos, destacar la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? A ver, pastora, así. Llevar las buenas nuevas. Así es. Y mire, mi amado hermano, aquí hay una gran cosa. ¿Por qué razón? Porque antes de que el reino estuviera presente, no se podía evangelizar. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba asentado en tinieblas. No había sido revelado. Y eso es lo que la gente no entendía, porque ¿cómo va a ser que ahora va a cambiar la situación? Ni siquiera conocían que existía una realidad espiritual, a no ser aquellos que habían tenido un propósito de parte de Dios en sus vidas, los profetas, los sacerdotes y algunos hombres que agradaron el corazón del Señor. Entonces, para establecer el reino de Dios y poder entender y que la gente entienda los misterios del reino, es necesario la evangelización. Si no hay evangelización, mis amados hermanos, es muy difícil que se pueda dar a conocer la salvación. Son dos puntos básicos que el reino nos manda a hacer y que están metidos dentro de la gran comisión a la cual el Señor nos llamó. Pero no podemos nosotros hablar de salvación, mis amados hermanos, sin provocar sanidad, sin provocar libertad y sin provocar restauración. Miren, mi amado hermano, cuando nosotros llevamos el mensaje de la palabra de Dios y hablamos de salvación, quiere decir que la gente que está conociendo el reino de Dios debe tener acceso ¿a qué? A estas tres cosas: a la sanidad, a la libertad y a la restauración. ¿Y cómo la gente puede empezar a gozar de la sanidad? A través de conocer los misterios del reino, el misterio del reino. Una persona que no conoce las buenas nuevas, una persona que no ha experimentado la salvación, ¿cómo puede anhelar la liberación? Por decir algo. Si algo me maravilló a mí del ministerio de liberación, mis amados hermanos, es ¿cómo no me hablaron de esto antes? Porque yo creía que conocía ya todo el reino de Dios. Y había muchos misterios que no habían sido revelados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer hoy en medio de nosotros, que nosotros entendamos, mis amados hermanos, muchos misterios que todavía no han sido mostrados delante de nuestros ojos. La salvación es vital para que haya sanidad, liberación y restauración. ¿Cuántos necesitan sanidad, libertad y restauración? Todos. Y el segundo propósito, mis amados hermanos, de todo ministerio que es genuino de Dios, es preparar a la iglesia para su segunda venida. La primera venida de Cristo Jesús vino a ser posible lo anterior que vimos: la evangelización, la salvación, la sanidad, la libertad y la restauración. Eso fue lo que provocó la primera venida. Pero la segunda venida, mis amados hermanos, y aquí es donde nosotros debemos de poner mucha atención. Nosotros somos parte de la iglesia que tenemos la misión de preparar a la iglesia. ¿Cómo así? Si somos la iglesia, preparar a la iglesia. Mi amado hermano, yo no sé, y no es que venga hoy fatalista, pero ¿cuánto tiempo le queda a usted sobre la tierra? Solo Dios lo sabe, pero lo que estoy seguro es que es menos tiempo del que tenía ayer y menos tiempo del que tenía el año pasado. ¿Y qué va a pasar si nosotros no nos estamos preocupando por las siguientes generaciones de la iglesia? Si nosotros no los estamos preparando, ¿para qué?
para que no sean engañados, para prevenirlas de los falsos, mis amados hermanos, de las falsas teorías, de los falsos maestros, de las falsas corrientes que se están dando. Nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a adiestrar para conocer, para pelear y vencer al espíritu de error. Quiero preguntar, a pesar de la promesa de Dios, de que Él está con Guatemala y que hizo un pacto con Guatemala, quiero preguntar, ¿será que el espíritu de engaño o el espíritu de error se está meneando en nuestra nación? ¿Se está meneando dentro de la iglesia? Sí, mi amado hermano. Y entonces es ahí donde nosotros necesitamos conocer cuál es el misterio del reino. Pero el Señor a la iglesia, mis amados hermanos, nos concedió un gran privilegio. Y hago un paréntesis. Cuando usted lo llaman a servir y le dice, mire, bueno, ahora ya no se limpian los baños. Bueno, sí se limpian, pero ya no es un privilegio como antes. Y realmente, mi amado hermano, cuando a usted lo invitan a una fiesta, hagamos de caso que a hermana Sandrita la invitaron hoy 14 a las 14 allá en el palacio. Usted se va con jeans, se va con chanclas, se va sin bañar. ¿Cómo se va? De etiqueta. Gloria a Dios. Roja, negra, azul, ¿o qué? No. Se va nítida. Y cuando el Señor nos da la oportunidad de servirle a través de un privilegio, mis amados hermanos, debe ser algo que nos provoque a nosotros una inquietud. Algo que no nos deje dormir, no lo digo en mal. Algo que causa expectativas en nosotros para decir, yo quiero aprovechar este momento que me está dando el Señor, porque usted no viene a servir a la pastora ni al pastor. Usted viene a servir al Señor y a los hermanos. ¿Por qué? ¿Se recuerda cuál fue la palabra que dijo el Señor la semana pasada? Que no menospreciemos a nadie. Y a nadie quiere decir a nadie. Porque esas personas son imagen de nuestro mismo Señor. Se recuerda en Mateo 25 cuando está el juicio a las naciones. ¿Cómo dice? Pasad a la derecha, benditos de mi Padre, porque cuando estuve, ¿qué? Desnudo, me vestiste. Cuando estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel, etcétera, 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 etcétera. Cuando usted se vuelca en un servicio, en el privilegio que el Señor le está dando, mi amado hermano, y usted lo hace bien, usted está ganando puntos para ese listadito que le van a pasar cuando esté siendo juzgado. Cierro el paréntesis. La iglesia tiene el gran privilegio, mis amados hermanos, ¿de qué? De esto, de conocer, de saber los misterios del reino de los cielos. Si tiene el privilegio, yo puedo añadir, tiene la obligación. El problema es que a nosotros nos gusta nada más el privilegio. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 3:11. Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Saber los misterios de los cielos. Lucas 10:23. Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo, ¿cómo dice ahí? Particularmente a sus discípulos. ¿Por qué dice la palabra particularmente? Lo que decía mi hermano, era para ellos, como lo el día de hoy es para nosotros. ¿Y qué dice? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis.
Mi amado hermano, y en esta mañana yo te digo, eres un bienaventurado de ver lo que tus ojos han visto en el Señor. Y eres más bienaventurado porque vas a ver cosas aún más grandes todavía que nosotros ni nos podemos imaginar. Pero para eso, ¿qué se necesita? Y no es que esté abriendo el paraguas para defendernos. Se necesita una crisis, se necesita un caos para ver la manifestación sobrenatural de nuestro Dios cuidando a sus hijos. ¿Y cuántos hijos de Dios hay acá? Eso es lo que está pasando en nuestra nación. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo de Cristo? Acercarse a Cristo, meterse con Cristo. Y entonces vamos a ver la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Ay, Señor, yo quisiera ver el mover de ángeles. Claro que lo va a ver, pero lo va a ver en momentos apremiantes, en momentos como, ay, Señor, yo quisiera que un cuervo viniera y me trajera mi menú de pollo campero o de McDonald's o qué sé yo. Y es que qué cuello tenía Elías para que le hubiese pasado todo eso. Simple y sencillamente estaba metido en una situación dura, crítica. No les estoy profetizando feo, al contrario. Nos tenemos que sentir privilegiados, mis amados hermanos, de que tenemos estos maravillosos regalos de Dios, de que nosotros tenemos el boleto porque se nos ha concedido saber los misterios del reino y que nuestros ojos vean lo que nosotros no ven. Miren lo que dice la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos quienes vean lo que estáis viendo vosotros. Mire qué maravilloso. Veamos lo que dice Lucas 8:10, en la versión de Dios habla hoy. Él les dijo: a vosotros Dios os da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les habló por medio de parábolas, para que por mucho que miren no vean, y para que mucho que oigan no entiendan. Somos privilegiados, mis amados hermanos. Y este momento trascendental es en el cual el Señor va a empezar a buscar a aquellos a los cuales se les ha dado el privilegio y han puesto a trabajar, mis amados hermanos, ese privilegio. Como los talentos, ¿se recuerda usted? El Señor espera que las virtudes, los dones que el Señor le ha dado, usted los multiplique, con el objeto de recibir más dones en medio de una situación en la que se va a necesitar, mis amados hermanos, gente íntegra, gente correcta, gente del reino de Dios. ¿Cuánta gente del reino de Dios hay acá? La pastora habló acerca de qué es un misterio. Cuando estuvo hablando acerca de el misterio de la piedad, creo que fue para Navidad o algo por el estilo, de la encarnación. Sí, ¿qué es el misterio de la piedad? ¿Verdad? Habló de que un misterio es un enigma. Y yo toda la vida tuve la duda de qué era un enigma y por qué un enigma. La palabra enigma viene de un invento, de una caja, mis amados hermanos, que es un enigma. Porque nadie puede descifrar, si no está adiestrado, lo que el enigma trata de decir. Y el enigma, mis amados hermanos, la caja de enigma se inventó para pasar mensajes ocultos en medio de un conflicto en la Segunda Guerra Mundial, o en la Segunda o en la Primera, no me recuerdo. Entonces, un enigma es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o de interpretar. Se dice que un misterio es una incógnita, y la palabra incógnita o incógnito es lo no conocido. ¿Cuántos se recuerdan de las ecuaciones lineales?
o de las ecuaciones cuadráticas, donde las incógnitas, ¿cuáles eran, arquitecto? ¿Sí? Las variables X, Y, Z, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se dice que un misterio es un secreto. Y un secreto, hoy no vino la hermana Cori, ¿verdad? Porque ella sí sabe que es secretos. No, le estamos haciendo publicidad. Un secreto, así se llaman sus tiendas, no van a pensar que ella anda en secretos. No. Un secreto es la práctica de compartir información, mire qué interesante, es la práctica de compartir información entre un grupo de personas en la que se esconde información a personas que no están en el grupo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Hablándole particularmente ¿a quién? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que los ojos de ellos vieran lo que otros no podían ver. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros el día de hoy. Para que nosotros veamos, para que nosotros conozcamos lo que otros, mis amados hermanos, no pueden conocer. Aún, la misión nuestra es hacer que ellos conozcan, vean y se enamoren de lo que nosotros hemos sido enamorados. Amén. ¿Qué características tiene, mis amados hermanos, un misterio? La primera característica es que sea difícil de entender, ¿verdad? Y la segunda característica es que se puede entender solo a través de revelación. A mí me llama la atención la palabra del Señor cuando iba el ejército del rey Saúl a cargo o al mando de Jonatán. Y el rey Saúl había mandado había dado una orden de que no comieran y que no bebieran. Y dice que ellos ya estaban aturdidos, estaban cansados, fatigados, ya no tenían entendimiento, estaban desfalleciendo. Y vino Jonatán y vio un panal. Y dice que desafiando la orden de su papá, probó la miel. Y dice que la miel fue como revelación, que sus sentidos empezaron a cobrar vida. Y hoy el Señor ha traído panales para revelar a su pueblo, a sus hijos, a través de su espíritu, a nuestros espíritus, esa revelación, mis amados hermanos, del misterio del reino. ¿Cuántos lo creen? Yo recibo esa palabra para mí, mis amados hermanos, porque vaya si no vamos a necesitar revelación en este ayón de tiempo en el cual estamos entrando. Vayamos a lo que dice Joel capítulo 2, verso 27. Dice Joel 2:27, y conoceréis, revelación divina, que en medio de mí, que en medio de mi pueblo estoy yo. Vuelvo a leer, y conoceréis, esa es la revelación divina, que en medio de mi pueblo estoy yo. Ayer hablaba con mi nieto y le decía, Jesús te protege. Si Jesús no está aquí, no lo veo, me decía mi nieto de 4 años. Entonces le empezamos a explicar. Y mucha gente ha estado viniendo a la iglesia durante tanto tiempo, mi amado hermano, y no ha visto a Jesús todavía. Y no siente, y se trata no de sentir, sino de creer que Él está acá. Y cuando nosotros nos postramos, mis amados hermanos, seríamos los farsantes más grandes del mundo. Si estuviéramos postrándonos sabiendo que aquí no está pasando nada. Pero mis amados hermanos, yo le puedo asegurar de que cuando usted se postra delante de la presencia de Dios, grandes cosas están pasando en la esfera espiritual de la cual nosotros ni siquiera tenemos idea lo que está haciendo el Señor. Amén. Quizá hoy usted hizo un acto profético cuando estaba adorando al Señor. Y cuando usted, ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando uno de sus hijos llega con usted como padre, y su hijo se humilla y empieza y lo abraza y empieza a llorar y empieza a abrir su corazón de hijo a padre,
usted como padre, ¿qué hace? Lo consuela. ¿Y qué le dice? No te preocupes, todo va a estar bien. Es más, yo voy a hacer esto para que ese problema sea resuelto. Como padre, humanamente hablando. ¿Qué más puede pasar cuando usted viene y se postra delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Quién no le puede resolver? En ese momento usted no lo está viendo, pero el Señor está haciendo pactos en ese momento y está dando promesas para su vida. ¿Se recuerda la palabra que el Señor no dio la semana pasada, sino hace 15 días? Donde dijo, si ustedes supieran a la dimensión que entran cuando me están adorando, no quisieran salir de ahí. Esa fue la palabra. Y mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, porque Él está en medio de nosotros, mis amados hermanos, estamos en el lugar seguro, en el lugar correcto, pero no para quedarnos ahí, para seguir hacia adelante, para seguir conociendo más y más acerca del reino. Vamos a Isaías 45, verso 3. Mire qué promesa más maravillosa. Y te entregaré los tesoros de las tinieblas. Esto es guerra espiritual. Esto es darnos el botín del valiente. Esto es darnos la presa del tirano. Te entregaré los tesoros de las tinieblas y las escondidas riquezas de lugares secretos, para que sepas que yo, Jehová, el que te llama por tu nombre, soy el Dios tuyo, el Dios de Israel. Agarre esa promesa para usted, mi amado hermano. El problema es, yo quiero saber, así como aquella película de los años 80, el secreto de mi éxito. Quiero ver cómo me puedo hacer rico. Quiero ver cómo puedo hacerla. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ya sabemos que es un misterio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Y si usted me acompaña a primer libro o primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, esta es una, si a usted le cuesta memorizarse los pasajes bíblicos, estoy seguro que a usted no se le olvida Juan 3:16. Y yo le pido que no se le olvide primera de Timoteo 3:16. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con los tiempos actuales. Y mire lo que dice en esta versión, y sin controversia alguna. ¿Qué quiere decir eso? Sin discusión alguna. Grande es el misterio de la piedad. Es a saber, 2 puntos. Y empieza a describir lo siguiente. En primer lugar, fue manifestado en la carne. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que dice Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y de ahí nos saltamos al verso 14 en Juan 1, donde dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Estamos viendo la revelación, mi amado hermano, del misterio del reino de Dios. Y era un paso fundamental, mis amados hermanos, que la revelación se hiciera presente. Es que mire, mi amado hermano, aquí entra un montón de cosas. Y aquí me quiero ir al régimen de los derechos. Está terminantemente prohibido que un espíritu, escuche bien, ande deambulando, se ande manifestando, mis amados hermanos, sin estar en un cuerpo, en la esfera material. Cualquier espíritu que ande deambulando en el ambiente, si no está en un cuerpo, mis amados hermanos, está rompiendo una ley que el Señor estableció, porque los espíritus están asignados ¿a dónde? A la esfera espiritual. Dios es espíritu, dice la palabra.
Y entonces el Hijo de Dios no podía venir a entablar, a dar el inicio de un conflicto espiritual si estaba rompiendo un derecho legal. Y entonces tuvo que hacerse el Espíritu, el Verbo, hacerse carne. ¿Para qué? Para actuar legalmente. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de Cristo Jesús? Que Él no pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que no rompió ninguno de los principios establecidos por el Padre. ¿Sí me está entendiendo, verdad, hermano? Entonces, el misterio tenía que manifestarse en carne, sin romper los principios. Número 2. Estamos leyendo 1 Timoteo 3:16. Esto es sin controversia alguna, como lo leímos. Grande es el misterio de la piedad, es a saber que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir que fue justificado en el Espíritu? Lo que usted dijo al principio, solo que usted lo dijo en la forma de Isaías y Jesucristo lo estableció en Lucas 4:18, donde dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para anunciar, mis amados hermanos, el misterio del reino. De cierto os digo que el reino de los cielos está en medio de vosotros. Volviendo a la legalidad, a la regla que el Señor estableció para los espíritus. Usted nos ha preguntado, ¿y por qué el Señor estableció que nosotros hemos sido constituidos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no rompa ninguna legalidad. Para que el Espíritu Santo, mis amados hermanos, a pesar de que Dios es soberano, Él puede actuar como Él pueda, pero no quiere romper lo establecido, y por eso Él mora en cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué más? Grande es el misterio de la piedad, es a saber que fue visto o contemplado por los ángeles. Mateo 4:11. Entonces le dejó el diablo y aquí ángeles vinieron, ¿y qué pasó? Y le sirvieron. Ese es el misterio del reino. ¿Qué más? Grande es el misterio de la piedad, es a saber que fue predicado entre las naciones. Mire el trabajo del enemigo. Si tú postrado me adorares, te daré ¿qué? Todos los reinos de esta tierra. ¿Y qué dice Romanos 16, mis amados hermanos, 25 y 26? Y al que es poderoso para hacernos estables, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado. ¿Por cuánto tiempo fue guardado ese misterio? Por tiempos eternos, dice. ¿Y cómo fue guardado? En silencio, verso 26, pero ahora es revelado, y por los escritos de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, es dado a conocer a todas las naciones para traer a los hombres a la obediencia, a la fe. Aquí Pablo está describiéndole a Timoteo, mis amados hermanos, en esa carta, cómo el misterio del reino se va revelando al pueblo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Dice también que el misterio de la piedad fue creído en el mundo, pero no creerse de yo me creo más que ustedes, no. Fue aceptado como una creencia, como una verdad, como un absoluto. Juan 3:16, ¿cuántos no hemos, recitado Juan 3:16? Yo no sé cómo fue que usted se enteró de Juan 3:16 por primera vez en su vida. Yo cuando era adolescente me gustaba ver mucho el béisbol, las transmisiones de béisbol, y me llamaba mucho la atención que atrás del home, siempre cuando el pitcher lanzaba, se paraba un loco, un hermano, con un rótulo, y subía así y decía:
Juan 3:16. ¿Y qué fue lo que hizo eso en mí de verlo en cada partido? Ir a buscar a la Biblia qué quería decir Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿usted cree eso que acaba de decir? Es un absoluto que debe gobernar su vida. Es un absoluto, mi amado hermano, que debe ser como la batería de su carro. Si la batería de su carro no está al 100, no le va a arrancar. Por eso usted tiene que mantener ese absoluto vivo en su ser, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que ese misterio del reino se siga haciendo realidad en su vida. ¿Qué más? Grande es el misterio de la piedad, mis amados hermanos, al extremo que fue recibido arriba en gloria. Marcos 16:19, que nos dice: así pues el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22, el cual, habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, estando, mire lo que dice acá, estando sujeto a él, ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decir todo esto? Los atributos que el misterio del reino reunió, ¿para qué? Para darnos a nosotros poder y autoridad, para que el reino, donde quiera que nosotros vayamos, también sea instaurado. Esto es maravilloso, mi amado hermano. A usted no le han dicho, mi amado hermano, y no me estoy vanagloriando, pero usted no lo ha dicho cuando llega usted a un lugar y le dicen: usted tiene algo diferente. Es que cuando entró se sintió que cambió todo. ¿No se lo han dicho a usted? Pero no es porque qué bonitos ojos tienes, no, sino porque es la presencia de Dios que va con uno. Y eso debe ser en todo lugar reconocido, mi amado hermano, por el que todavía no ha nacido de nuevo, reconocido por las huestes de maldad y reconocido por toda persona. ¿Se recuerda, pastora, cuando estábamos en el metro allá en México? Un gadareno, un indigente, una gadarena era así, sin que nos hubiéramos presentado ni nada por el estilo, en medio del tumulto de gente, del otro lado: maldito hijo del Dios Altísimo, malditos hijos del Dios Altísimo, siervos de Jehová. Imagínense. Y esto, mis amados hermanos, es porque el misterio del reino, mis amados hermanos, es necesario que nosotros lo conozcamos, pero que more en nosotros. Ahora, ¿por qué es necesario entonces, mis amados hermanos, reconocer el misterio del reino de Dios? En primer lugar, como decíamos, para no ser engañados en nuestra forma de pensar. En segundo lugar, para no caer en apostasía. Y créame, mi amado hermano, que en estos dorados tiempos es tan fácil caer en apostasía. Porque hay muchos, mis amados hermanos, que se han levantado, que se están levantando y que se seguirán levantando diciéndonos que son la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien paraditos en conocimiento del misterio del reino. Y en tercer lugar, para no ser engañados por el hombre de pecado, por el hijo de perdición. Todos le echamos bandos al pobre Judas. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuál era la calidad espiritual de Judas? ¿Será que era inferior a la nuestra o superior a la nuestra? ¿Será que echó fuera demonios Judas?
Estaba con Jesús, mi amado hermano. La formación que tuvo fue mejor de la que nosotros pudiésemos haber tenido. El mejor ministro que lo ministró a él, no hay otro. Le tengo una noticia. El que ministró a Judas es el mismo que lo ministra a usted, el Señor Jesucristo. Pero, mi amado hermano, ahí es donde tenemos que tener los pies puestos en la tierra y nuestra vista dirigida al cielo, puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque el que vino a tentar, mi amado hermano, a trabajar en Judas, no fue cualquier gato. Fue el hombre de pecado, la potestad llamada el hijo de perdición, que es la misma potestad que se va a dar a conocer, bueno, se está dando a conocer desde ya. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 7. Empero, con respecto al advenimiento, a la venida, estoy parafraseando, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra congregación en torno de Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover con ligereza del aplomo de vuestra mente. Hay una versión que dice, os ruego que no os dejen uno, dos. Es para ver si estaban poniendo atención, pero es segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Amén. Dice, Pablo le dice, os ruego, hermanos, que no se dejen sacudir, dice. No es lo mismo moverse que sacudirse. Una sacudida es una zarandeada, así como las que daban en la San Pedrana, en el Chinique. Verso 2, que no os dejéis mover con ligereza del aplomo de vuestra mente, ni seáis perturbados, ni por medio de supuesto espíritu de profecía. Mire cómo lo dice acá, por medio de supuesto espíritu de profecía, ni por medio de mensaje, ni por medio de epístola, que se supone remitida por nosotros, como si estuviese inmediato el día del Señor. Verso 3. No dejéis que nadie os engañe en manera alguna. Como dice, no dejéis que nadie os engañe en manera alguna. ¿Qué más sigue diciendo? Porque ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, o sea, se tiene que manifestar la apostasía, y sin que primero sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué importancia lo que dice el verso 4. El cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Verso 6. Y ahora sabéis lo que le detiene. ¿Y qué es lo que le detiene, mi amado hermano? Mire lo que dice acá. Para que sea revelado a su propio tiempo, porque el misterio de iniquidad está ya obrando, solo que hay quien ahora lo detiene y tendrá hasta tanto que sea quitado de en medio de vosotros. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? ¿Quién detiene al hombre de pecado? ¿Quién detiene al hijo de la perdición? La iglesia. La iglesia en conocimiento del misterio del reino. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué es necesario reconocer el misterio del reino de Dios?
para no ser engañados, para estar en la cualidad y en la calidad, se podría decir, de poder resistir al enemigo. Y se supone que hoy no íbamos a hablar del enemigo, pero es necesario. Entonces, surge la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién es Cristo para nosotros? Mire, cuando estamos hablando del misterio del reino, no estoy diciendo que nosotros vengamos y que digamos que Cristo, ay, es un misterio para nosotros, no sabemos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro plasmada en Mateo 16, 16 y 17? La respuesta de Pedro fue la expresión, escuche bien, de una revelación que vino del Padre. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Cristo es la máxima revelación del reino de Dios. ¿Escuchó bien? La máxima revelación del reino de Dios. Y entonces Cristo Jesús, mi amado hermano, es el misterio del reino. Debemos conocerlo. Es necesario que lo conozcamos como el Hijo de Dios, pero sobre todo, mi amado hermano, que lo conozcamos, como dice acá, como la perfecta, ay, gracias. Que lo conozcamos, mis amados hermanos, como la perfecta expresión del Padre. Yo me recuerdo cuando Quique tenía como 5 años tal vez. Ya me estoy quemando en mi edad, yo aquí delante de ustedes. Pero con unos amigos decíamos, es que Quique es la viva cara de Guaito. Es la perfecta expresión de su papá, en lo físico. Y Cristo Jesús es la perfecta expresión del Padre. La sustancia del Padre corre en Cristo Jesús. Y la sustancia del misterio del reino, que es Cristo Jesús, debe, escuche bien, debe correr en ti, en mí, en todos nosotros. ¿Para qué? Porque esa sustancia, mi amado hermano, es la que nos va a mantener. Hebreos 1, 2 y 3 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por su Hijo, a quien ha constituido como heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Verso 3, el cual siendo la refulgencia de su gloria. ¿Qué es refulgencia? A ver, ¿quién me puede decir qué es refulgencia? El resplandor, correcto, el máximo resplandor de su gloria. Yo me acuerdo que antes, en los nacimientos, cuando era niño, al niño Dios le ponían en la cabeza un resplandor, y esos resplandores eran chapeados en oro. Yo me acuerdo el que había en la casa que era chapeado en oro, o era oro de una vez. ¿Para qué? Para mostrar el resplandor de su gloria. Claro que el resplandor de la gloria del Señor no necesita ni oro ni plata, es superior a todo eso, ¿verdad? El cual siendo la refulgencia de su gloria y la exacta, mire cómo dice acá, la exacta expresión de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros conocemos el misterio del reino de Dios y nos hacemos de ese misterio, nosotros estamos en la capacidad de ser la perfecta expresión del Padre, la perfecta expresión del Hijo y la perfecta expresión del Espíritu Santo. Y entonces, donde quiera que iba Jesús, mis amados hermanos, las cosas cambiaban. Y si nosotros estamos en esa igualdad de condiciones, donde quiera que nosotros vayamos, las tinieblas tienen que huir. Amén. Por eso a mí, mi amado hermano, no es que no me importe, pero a mí no me preocupa
lo que se está montando sobre Guatemala. Porque los poderes que se creen altos, valga la expresión, que se creen poderosos, que vienen de otros lados, que quieren romper el pacto, que quieren inutilizar el pacto que Dios hizo con su pueblo aquí en esta nación, mis amados hermanos, no va a prosperar, porque encima de ellos hay alguien más alto y más poderoso, porque grande y poderoso es nuestro Dios. ¿Se recuerda esa palabra que el Señor nos dijo? Pero no solo nos dijo, nos requirió que la estuviéramos declarando. Grande, fuerte y poderoso es nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, mis amados hermanos, voy a dejar la cita de Juan y voy a pasar a que Dios, mis amados hermanos, quiere revelar el misterio del reino a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros, para entender, mis amados hermanos, el misterio del reino, comprendamos otros misterios que están vinculados al misterio del reino. En primer lugar, quiere que nosotros conozcamos el misterio de su voluntad. ¿Y a qué nos referimos? No voy a leer las citas por razones de tiempo, pero usted ahí las tiene apuntadas, y si no, vea la repetición de la transmisión en la tarde, Efesios 1, 9, 10 y Efesios 1, 17 y 18. ¿Y por qué nos quiere revelar el misterio de su voluntad? Porque su voluntad, mi amado hermano, es algo que tiene, es un universo. Podríamos decir que la voluntad de Dios es una atmósfera en la cual nosotros debemos de caminar. En el griego existen dos condiciones usadas para la voluntad de Dios. La primera es la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios está, esto lo hemos hablado mucho, mis amados hermanos, representado por la palabra bulema. Y la palabra bulema, ¿qué es lo que representa? Se refiere a la soberana voluntad de Dios. Se refiere al plan que Dios ha predeterminado, mis amados hermanos, para que todo lo que pasa en el universo, Dios lo tiene bajo su control. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque todo lo que pase en nuestra nación está bajo la voluntad soberana, bajo la voluntad bulema de nuestro Dios. Aquí, aunque pataleen, aunque hagan, aunque deshagan, eso se va a cumplir porque es la voluntad soberana de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Pero también quiere que conozcamos el misterio de su voluntad, porque existe en el griego otra palabra que es la voluntad telema, la voluntad individual. Es aquello que usted hace en el empleo de su libre albedrío. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es la voluntad que Dios trazó para usted y para mí, pero que sí la podemos afectar en función a las decisiones que nosotros tomemos. De cierto, como dijo la semana pasada la palabra en el mensaje, de cierto te bendeciré. ¿Cómo? Grandemente. Entonces, mis amados hermanos, Dios ya estableció la promesa. Dios ya estableció su voluntad para nosotros, pero si nosotros no la hacemos nuestra, entonces esa voluntad va a dejar de cumplirse en nosotros, porque somos nosotros la que la estamos dejando al margen. Amén, mis amados hermanos. Existe otra voluntad que es la voluntad moral de Dios. Y algo que destaco yo de la voluntad moral de Dios, que forma parte del misterio de la voluntad, es que la voluntad moral nunca, escuche bien, la voluntad moral nunca va a ir en contra de la voluntad soberana y de la voluntad individual de nuestro Dios. Siempre va a ir en orden de. El segundo misterio que tiene que ver con el misterio del reino es que Dios quiere que nosotros conozcamos el misterio de que los gentiles son coherederos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero un Dios perfecto, un Dios sabio, ¿por qué escogió a Israel, a los judíos, si sabía que lo iban a rechazar? ¿Por qué no se fue de una vez por los gentiles y dejó excluidos a los judíos?
porque Dios no puede romper su orden, ni puede romper sus pactos. Entonces, eso se constituyó en un misterio que tiene que ver con usted y conmigo. En Efesios 3, 1 al 6, aquí Pablo en el verso 3 dice: a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como arriba he escrito en breve. ¿Y qué es lo que escribió arriba? Habló acerca de la dispensación, mis amados hermanos, y vuelve a hablar en el verso 5, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en el Cristo por el Evangelio. Mire qué maravilloso. Nosotros somos parte de ese misterio. Nosotros, mis amados hermanos, somos ese misterio que se hace acreedor, mi amado hermano. ¿De qué? De conocer el misterio del reino de Dios. Le voy a dar una cita para que usted la lea en la tarde. Colosenses 1, 26 y 27 habla acerca de este misterio. Y el tercer misterio, que es imprescindible, para el cual el Señor ha ocultado el misterio del reino, es que Dios quiere revelar a la iglesia, mis amados hermanos, que conozca el misterio escondido de la guerra espiritual. Y si la guerra espiritual es un misterio, no cualquiera puede entrar a la guerra espiritual. Y al decir no cualquiera puede entrar a la guerra espiritual, no le estoy dando un salvoconducto a usted para, ay no, el pastor dijo que no nos involucráramos en la guerra espiritual. El misterio escondido en la guerra espiritual, mis amados hermanos, es importante porque mire lo que dice Efesios 3, 8 al 10, donde dice: a mí digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿El misterio qué? Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús, el Cristo, verso 10, ¿para qué las creó? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una notificación de guerra. Esa es una notificación donde aquel que no dejaba salir a sus prisioneros de las cárceles, ahora se le puede decir, ya no lo puede seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la revelación, porque ahora nosotros tenemos el misterio que hace posible que los que estaban presos, los que estaban en cautividad, ahora puedan tener un cambio de estatus a través del misterio del reino. Y es lo que a nosotros nos ha pasado. Entonces, mis amados hermanos, en función a todo esto, es importante que a través de este misterio nosotros tengamos la revelación de qué, para notificarle a las potestades del cielo, que el sacrificio de Cristo, el hecho, el acontecimiento de que Cristo haya sido crucificado y haya sido resucitado, se convierte en un poder de Dios para vencer el reino de las tinieblas. Y aquí es donde está asentado el misterio del reino de Dios. Que nosotros tenemos el poder y la autoridad, mi amado hermano, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 1, 21 y 25, perdone que vaya rápido, pero aquí es donde está asentada esa verdad, donde nosotros podemos hacerle la notificación al reino de las tinieblas de que el reino de las tinieblas está vencido. Y que no importa cuál sea el argumento que utilice, nosotros vamos a tener la herramienta en la mano para poder vencer cualquier situación adversa, porque el misterio del reino de Dios, que es Cristo Jesús, mis amados hermanos, está en nuestro poder. Yo veo que muchos como que se cansaron el día de hoy, porque no es algo fácil de entender, porque es algo que se tiene que esbozar con base bíblica, mi amado hermano, para poder entender que Cristo Jesús es el misterio del reino de Dios.
Yo hubiera podido venir solo a decirle, hoy les tengo una buena noticia, Cristo Jesús es el misterio del reino de Dios. Pero tenemos que tener la base bíblica. ¿Para qué? Para esbozársela a las tinieblas, mis amados hermanos. Yo no sé si a usted han llegado a evangelizarlo a su casa. Algunas de las personas que andan con camisa blanca y corbata negra, o de otras denominaciones. Pero si usted se pone a platicar con ellos, no estoy diciendo que el mensaje de ellos sea incorrecto, tienen algunas diferencias, pero ellos a ustedes les esbozan argumentos bíblicos, verdades bíblicas sobre las cuales están fundamentados los principios que los hacen hacer todo esto. Me recuerdo cuando el alfarero estaba en la 11 calle y 10ª avenida, 11 y 12, sí, con el pastor Guaito, los sábados salíamos a evangelizar y fuimos a el barrio de Gerona en varias oportunidades, me acuerdo yo, y llevábamos basamento bíblico, mis amados hermanos, para poder presentar al misterio del reino de los cielos. Y las personas se entregaban al Señor, las personas aceptaban el mensaje. Pero por eso es necesario que nosotros, mis amados hermanos, tengamos el conocimiento de lo que la palabra del Señor nos habla, nos revela, como ese panal al que Jonatán se aferró, para tener conocimiento de la revelación que le diera fuerzas para seguir luchando. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, la iglesia del Señor debe de mantenerse 100% apolítica. Debe orar por su presidente, sea quien sea. ¿Me escuchó bien? Debe bendecirlo mañana, tarde y noche. Y Dios se encargará de hacer prevalecer su promesa, su pacto, a través del misterio del reino que es Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántos se comprometen a orar por el presidente de Guatemala? No los vi muy convencidos. ¿Cuántos se comprometen a orar por el presidente de Guatemala? Gloria a Dios. No seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien venzamos al mal. Pongámonos de pie, por favor, Rafa, vamos a ministrar. Amado Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por habernos enviado al misterio del reino, a la perfecta representación tuya, Señor, como lo es nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, porque hoy estás en medio de nosotros. Cuando Moisés, Señor, y Aarón fueron delante de Faraón, Faraón puso a sus brujos a manifestar señales delante de los siervos tuyos, Señor. Y el respaldo que tú le diste a tus siervos, a tus enviados, mi Dios, fue superior a la manifestación del reino de las tinieblas. Al extremo que los sacerdotes, que los hechiceros de Faraón dijeron: dedo de Dios es este. Y cuando tú dijiste, Señor, que el reino de los cielos estaba en medio del pueblo, Señor, es porque el dedo y el brazo poderoso tuyo, Señor, a través del Espíritu Santo, se estaba poniendo de manifiesto. Hoy vengo a declarar que el dedo de Dios,
que el brazo poderoso de Jehová está en medio de este pueblo, mi Dios. Y que hoy, Señor, tú vienes a prometer, mi Dios, a este pueblo, que si se aferra, que si hace una alianza con el misterio del reino de los cielos, que eres tú, Señor Jesús, por muy adversas que sean las circunstancias del escenario de nuestra vida, Él no nos va a dejar. Él nos va a proteger, Él nos va a proveer, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar, Él nos va a libertar, porque la esencia de Dios no ha cambiado, porque la esencia de Cristo Jesús es la misma. El ladrón no viene sino a robar, matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia, porque para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo sobre tu vida. Y esa es la promesa del misterio del reino de Dios. Hoy el Señor ha venido a los suyos, pero no lo rechaces, pero no hagas oídos sordos a lo que el Señor este 14 de enero del 2024 está haciendo con su pueblo, porque este es un pacto de bendición, porque este es un pacto profético en el cual el Señor le promete a su pueblo que nada les faltará, que su presencia está garantizada, que la presencia del Dios Todopoderoso está garantizada sobre tu vida durante estos 4 años, a no ser que tú rompas el pacto. Pero el Señor mantiene su pacto, su promesa de no soltarte, de no dejarte, porque Él quiere que nosotros conozcamos completamente el misterio de Dios, que es Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y todos los tesoros del conocimiento. Y esto es para ti. Recibe en esta hora. Recibe la administración de la visitación del misterio del reino que es Cristo Jesús en este lugar. Y la administración de la presencia del Dios Todopoderoso hace posible que el día de hoy todo aquel que está extraviado encuentre la ruta a través de la salvación. Si tú nos estás viendo en directo o en diferido, si tú no tienes una relación personal con el Señor, en este día el Señor te dice: ven a mí. El Señor Jesús se manifiesta delante de ti para que tú lo hagas el Señor, el Salvador, el Redentor de tu vida. Y al pueblo que está aquí congregado, el Señor le dice en esta mañana: yo soy tu sanador. Si tienes alguna dolencia en tu cuerpo, pon tu mano donde estés siendo afectado, porque el que sana está en medio de nosotros, porque escrito está que como ungió Dios al Señor Jesucristo con Espíritu Santo, que sanó a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Hoy se viene a romper toda opresión de enfermedad. Hoy toda enfermedad, toda afección de las tinieblas que ha venido a afectar tu cuerpo, hoy por la presencia de Cristo Jesús, es vencida, es desechada de tu cuerpo. Hoy cualquier opresión que te ha metido en estados de esclavitud, en estados de ¿cómo se llama? De prisión, en esta hora el libertador, Cristo Jesús, viene a hacerte libre, viene a romper todo yugo, viene a romper cadenas, viene a romper cepos, viene a abrir las cárceles, porque para eso está el Espíritu del Señor sobre Cristo Jesús, para eso está el Espíritu de Dios sobre ti en esta hora, para hacerte libre, para que recuperes la libertad que Cristo Jesús nos otorgó, para que seamos libres.
Y el Señor también en esta mañana está en este lugar para traer restitución, para traer restauración de todo aquello que se ha deformado, para que todo aquello que el enemigo manchó, para que todo aquello que el enemigo metió su mano para contaminar, hoy sea restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque el reino de los cielos está en medio de nosotros para salvar, para sanar, para libertar y para restaurar. Estoy seguro que la obra que Cristo Jesús ha hecho en este día hará que su pueblo testifique cuando el Señor así les ponga por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que estoy seguro yo es que dentro de 4 años vamos a estar recordando este día como el día en el cual el Señor hizo su pacto para que su pueblo pueda vivir sin afanes, sin preocupaciones, sin temores, manteniendo su vida cimentada en el misterio del reino. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a quedar despedidos. Gracias, Padre, por tus promesas, por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque cada vez que tú nos hablas y que tu palabra es expuesta, hay algo interno que se cambia, que es tocado en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, y que todo lo que hagan, todo lo que emprendan, esté impregnado de la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Y sigamos adelante orando, clamando por nuestra nación. Como el Padre
es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un